Hola, bienvenidos. En videos previos he estado charlando acerca de libros de científicos, Landau, Burgatti, y continuaré haciéndolo en videos posteriores donde mencionaré a algunos que han sido olvidados, sea justamente, pero que merecen volver a estar en un cierto primer plano de atención por parte de quienes se dedican a la ciencia y que aunque estén perdidos en las teorías más novedosas, quizá no les haga mal de vez en cuando recordar cómo surgieron esas teorías novedosas y calibrar si es que esa supuesta novedad lo es o no lo es. En este video, por el contrario, quiero hablar de otro tipo de lecturas y de otro tipo de autores. Voy a hablar de los autores que los norteamericanos de muy al norte denominan teoría. La teoría es una serie de especulaciones que surgen prácticamente de la interioridad de quien las emite. Quien profiere ese tipo de teoría es alguien que se aduce a sí mismo, se sostiene a sí mismo, piensa de sí mismo que es un crítico cultural y que a partir de su experiencia y de sus lecturas de ciertos autores, Nietzsche, Heidegger, Batimó, puede, más allá de cualquier comprobación empírica, determinar cuál es el estatus de nuestra actualidad, a partir prácticamente de sus solas especulaciones. Pero quiero comenzar planteando el contexto de estos grandes teóricos, al menos en México. Para eso me sirvo de este libro que ya he presentado en otras ocasiones, La Universidad ante el Espejo de la Excelencia, que trae un artículo muy largo del finado Eduardo Ibarra Colado. Déjenme les digo cuál es. Es el artículo 4, página 117. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Se titula Neoliberalismo, Educación Superior y Ciencia en México. ¿De qué trata este artículo? ¿De qué trata este libro? Trata del proyecto de modernización de la educación en México. Muchas veces hemos escuchado esa frase, los que nos movemos dentro de los ambientes universitarios, que un proyecto de universidad es un proyecto de nación. Pero más bien deberíamos de oírlo al revés, cosa que no se escucha porque los universitarios tienden a ser bastante soberbios en la consideración de sí mismos, se creen muy importantes, quién sabe si lo sean. El punto es que el apotegma correcto es la universidad es el reflejo de un proyecto de nación. Y esto se nota claramente cuando nosotros nos fijamos en la estructura de los ingresos de los profesores. ¿Qué tipo de estructura de ingresos tienen? Tienen una estructura horizontal donde una gran mayoría gana mucho, una estructura horizontal donde todos ganan lo mismo, una estructura de triángulo invertido en la que hay poquitos que ganan poco y hay muchos que ganan mucho, o tiene una estructura de pirámide así, de triángulo, en donde hay una gran base que gana poco y una cúpula que gana muchísimo dinero y muchísimos privilegios. Y el principal privilegio es no dar clases y cobrar y ser respetados y considerados lumbreras y luminarias. Bueno, creo que el proyecto de modernización educativa como proyecto de nación queda reflejado perfectamente en las universidades porque la estructura de los ingresos de los docentes es perfectamente piramidal, una pirámide. Hay muchos que ganan muy poco o dan muchas clases y hay muy poquitos que ganan muchísimo y que no dan clases. O bueno, dan 15 días al semestre de clases porque son grandes lumbreras. Tras 15 días de clases, sus alumnos, bueno, ya siquiera con que hayan respirado el aire que respiran esas grandes luminarias, ya lo saben todo, o casi todo. Generalmente en las discusiones de los sindicatos son cada día más una serie de instituciones gratuitas. En las discusiones de los sindicatos, en algunas universidades se pretende hacer comparaciones entre los salarios. El problema es que quieren hacerlas de manera tramposa para ver si engañan a sí mismos, yo creo, porque al gobierno federal no. Los ingresos de los docentes se estructuran por grados, primero por grados. Para llegar al máximo salario hay que tener el máximo grado académico
Y una vez que se tiene el máximo grado académico, se puede acceder a otra serie de ingresos que se les denominan estímulos, de diferentes tipos de estímulos, los estímulos que dan las universidades, los estímulos que dan las agencias gubernamentales como el CONACYT, y algunos profesores que están en la cúpula, 3 o 4, 5, en algunas universidades son 3 o 4, ahí se ve exactamente la estructura piramidal muy bien. El vértice de la pirámide es el vértice superior de la pirámide, son 3 o 4 que ganan 150,000 pesos al mes. Y en la parte de abajo están los que ganan muy poquito, ya ni siquiera quiero decir cuánto ganan. Ganan 150,000 pesos al mes y no dan clases. Ese es el proyecto de la modernización educativa. ¿Qué tiene que ver esto con la teoría de la que mencioné al principio? ¿Qué tiene que ver esto con el proyecto de la modernidad? ¿Qué tiene que ver esto con la filosofía posmoderna? Pues que muchos de los que se encuentran en esa pirámide han hecho sus negocios a partir de la filosofía posmoderna. Critican el consumismo, critican el capitalismo, critican a Occidente por ser imperialista, por ser y crear desigualdad, y sin embargo ellos se benefician de eso. Es decir, aquello que predican lo predican para que otros lo sigan. Ellos no, ellos no. Quiero poner pues aquí ya un libro, Dialéctica de la Ilustración de Max Horkheimer y Theodor Adorno, y quiero hacer unos comentarios al respecto. Ciertamente la mayoría de los teóricos de las universidades mexicanas son repetidores a ultranza de algunos capítulos de este libro. Si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo que se titula La industria cultural, ilustración como engaño de masas, y luego leen a mucho de lo que se publica, encontrarán que son repeticiones de lo mismo, como si se hubiera descubierto una gran verdad y esa verdad tuviéramos que repetirla todos para poder dar un diagnóstico de lo que nos ocurre, como si el análisis empírico no contara y el conocimiento se construyese a partir de lo que yo siento y de lo que yo creo. Y de lo que yo leí en algún libro de hace 400 años. Bueno, este no es de hace tanto, pero casi como si lo fuera. Bueno, pero quiero centrarme en la parte 1, en el capítulo que se titula Concepto de Ilustración. Déjenme nada más, les digo, este libro es Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno, de la editorial Trota. El traductor es Juan José Sánchez. Yo tengo la octava edición de 2006. La primera edición en español es del 94. Y parece ser que la primera edición de esta obra en Nueva York es del 44. Entonces ya es un libro de hace 60, 70, 80 años casi va a cumplir. Cumple 80 años ya. Cumple 80 años. Del 44 cumple 80 años. Entonces quiero referirme a la parte que se titula Concepto de Ilustración. Me consta que lo leen mucho y lo repiten mucho. Su diagnóstico para mucha gente es completamente certero y absolutamente no criticable. Pero incluye también algunos fragmentos que resultan de interés a quienes persisten en ver este canal, o a los pocos que ven este canal, porque contiene una filosofía de las matemáticas. Y es ahí desde donde podemos empezar a darnos cuenta de cuán charlatanes son muchos de los que siguen a estos autores que no fueron críticos en su momento de las grandes corrientes de pensamiento y prefieren congelar sus ideas y exponer vamos a utilizar una palabra, pero en su sentido técnico, en su sentido literario, de Valle Inclán, me parece, un esperpento. Prefieren crear un esperpento y vendérnoslo a todos como cosa buena. Bien, empieza más o menos en la página 78, concepto de ilustración. Esta es la página 78, bueno, lo estuve leyendo, hice las anotaciones pertinentes. Lo leí varias veces, realmente siempre me pareció muy exagerado todo lo que dice y que no tiene realmente soporte empírico, pero bueno, como les digo, ellos consideran que el conocimiento surge de la interioridad, no de la exterioridad. Se pueden considerar como teóricos del internismo epistemológico antes que del externismo.
Pero bueno, eso ahora no importa. Vean lo que dice en la página 78. La ilustración es totalitaria como ningún otro sistema. ¿Qué es la ilustración? El proyecto de modernización educativa de México que les he comentado es un ejemplo de ilustración. Vamos a ponerlo como un ejemplo de ilustración. Es un proyecto de modernización. Se va a modernizar porque se va a racionalizar el sistema. El sistema educativo previo a las reformas de Ibarra Colao del año 2000 era muy irracional y continúa siéndolo porque las irracionalidades no se eliminan de un día para otro. La gente es resistente a eso. Es decir, no nos vengan a contar el cuento, porque muchos vienen a contarnos ese cuento que, somos muy racionales. No, la mayoría de los administradores de las universidades son todo menos racionales. Y tratar de imponerles una racionalidad es siempre un problema muy complicado y se resisten. Es decir, que ese proyecto de modernización, y entendiendo la modernización como racionalización de los procesos, no es cierto que llegue a buen puerto de manera expedita. Pero bueno, vamos al libro. La ilustración es totalitaria como ningún otro sistema. Su falsedad no radica en aquello que siempre le han reprochado sus enemigos románticos: método analítico, reducción a los elementos, descomposición mediante la reflexión, sino en que para ella el proceso está decidido de antemano. Para la ilustración, el proceso está decidido de antemano. No deja lugar al gozo, a la pasión, etc. Viene lo importante. Cuando en el procedimiento matemático lo desconocido se convierte en la incógnita de una ecuación, queda caracterizado con ello como archirreconocido, aún antes de que se le haya asignado un valor. Bien, aquí Adorno y Horkheimer están dándonos una idea muy equivocada de lo que es la matemática. Incluso de este proceso, la matemática superó este estadio a fines del siglo XIX, cuando creían que bastaba establecer en una ecuación el problema y que quedaba prácticamente resuelto, haciendo a veces nada más un conteo de incógnitas. No, eso es falso. Eso es lo que algunos historiadores de la matemática llaman pensamiento generalista. Seguramente algunos matemáticos o algunos aficionados o alguna gente que desconoce estas cosas todavía pueda creerle a Horkheimer y Adorno. Pero bueno, ellos aquí lo que están haciendo es la peor de las propagandas. La matemática ya no es lo que ellos dicen, es decir, cuando nosotros establecemos una variable para representar alguna cosa y la metemos dentro de un sistema de ecuaciones, eso no la determina. Todavía es necesario aplicar una gran cantidad de criterios y de pensamiento para poder establecer si existe o no solución y de qué modo y manera existe y de qué modo y manera podemos obtener esa solución. Es decir, tenemos una visión ya deformada de antemano del proceso de construcción del conocimiento matemático. Bien, pero aquí no acaba. La naturaleza es antes y después de la teoría cuántica aquello que debe concebirse en términos matemáticos. Incluso aquello que no se agota ahí, lo indisoluble y lo irracional, es invertido por teoremas matemáticos. Con la previa identificación del mundo enteramente pensado, matematizado con la verdad, la ilustración se cree segura frente al retorno de lo mítico. Identifica el pensamiento con las matemáticas. Bueno, el pensamiento, dice aquí, identificado ya con las matemáticas, se reifica en un proceso automático que se desarrolla por cuenta propia. Vean cómo ellos creen que la matemática es un proceso algorítmico que se puede desarrollar en un ordenador. La matemática es un proceso algorítmico que se desarrolla en un ordenador. No. Lo que se puede programar en un ordenador y que tiene un proceso algorítmico son precisamente algunas técnicas desarrolladas como producto del pensamiento matemático. Algo tan simple como el algoritmo de la división es el resultado de un desarrollo matemático. Es una tecnología que se aplica, pero eso no es identificable con el pensamiento matemático. El pensamiento matemático, en primer lugar, no es, como lo creía Hilbert, un simple asunto de reglas formales. Esa es una filosofía de las matemáticas que se llamaba formalismo. Ni siquiera el logicismo de Russell
identificaba las matemáticas con un puro procedimiento algorítmico. ¿Y por qué no lo hacía? Por algo muy sencillo, por la aparición de cosas que ya no son realmente comprensibles como algo algorítmico, el axioma de infinito, el axioma de reducibilidad, etcétera. Eso hace que el logicismo no sea lo mismo que el formalismo. Y ya no digamos el intuicionismo, es decir, estos señores tienen una visión de las matemáticas que aprendieron quién sabe en qué nivel de primaria o de secundaria o de la escuela. Y con eso se quedaron, ni siquiera les dio la gana de estudiar más o de saber cómo estaba el pensamiento matemático. Y así como ellos, muchos filósofos repiten su palabrería. Vamos a decir, Adorno y Horkheimer, bueno, se les perdona por lo que sea. Y a sus seguidores, a los que repiten una y otra vez lo mismo, el pensamiento se reifica en un proceso automático que se desarrolla por cuenta propia, compitiendo con la máquina que él mismo produce para que finalmente lo pueda sustituir. La Ilustración ha desechado la exigencia clásica de pensar el pensamiento, porque tal exigencia distrae del imperativo de regir la praxis. El modo de procedimiento matemático se convirtió, por así decirlo, en ritual del pensamiento. Pese a la autolimitación axiomática, dicho procedimiento se instaura como necesario y objetivo, transforma el pensamiento en cosa, en instrumento, como él mismo lo denomina. Supongo que ellos creen, y vuelvo a ese ejemplo, que cuando calculamos una división, estamos reificando el pensamiento. No, porque cuando nosotros hacemos cálculos no pensamos. De hecho, incluso un logicista como Wittgenstein no identificaba las matemáticas con el pensamiento. El pensamiento es la proposición con sentido. Las matemáticas, los procedimientos matemáticos de cálculo no implican o no conllevan pensamiento. Son solamente procedimientos de cálculo, un algoritmo. El construir los algoritmos es lo que sí lleva pensamiento, sí lleva sentido. Pero esto no lo consideran Horkheimer y Adorno y ni muchos de sus seguidores en escuelas, universidades y demás, y que se han hecho millonarios, que están en la cúspide propalando este tipo de tonterías, propalando estas tonterías desde las universidades. Lo bueno es que lo hacen nada más 15 días al año. Lo bueno es que su ministerio nada más dura 15 días porque son privilegiados, son los que durante 15 días azotan y fustigan al sistema capitalista y el resto del año viven de los dividendos que les da estar en la cúpula de la academia. Y esos son los que nos van a liberar con sus discursos. El distanciamiento del pensamiento respecto de la tarea de arreglar lo que existe, el salir del círculo fatal de la existencia, significa para la mentalidad científica locura y autodestrucción. Bien, eso es lo que nos dicen, por ejemplo, en esto, dialéctica de la Ilustración. Como les comentaba, este tipo de diagnósticos, nada más estoy ilustrando una parte, que es Horkheimer y Adorno están completamente anacrónicos respecto a lo que es la filosofía de las matemáticas, respecto a la conceptualización de los procedimientos matemáticos, no distinguen entre el pensamiento matemático, lo que es la construcción y demostración del conocimiento matemático, no lo distinguen de lo que son las técnicas y algoritmos de cálculo. Obviamente esas técnicas y algoritmos de cálculo se memorizan y se aprenden. Todos nosotros sabemos el lenguaje porque lo tenemos ya automáticamente. Nosotros sabemos y reconocemos el inglés, el español o cualquier lenguaje porque lo aprendimos, lo interiorizamos y lo practicamos constantemente. Se vuelve un hábito. Confunden el hábito con el pensamiento. Creen que la ciencia se reduce a hábitos. Muchos de los seguidores de estos señores abundan por ahí y sería bueno olvidarlos o al menos delatarlos. Bueno, aquí hay otro que sigue los pasos de Horkheimer y Adorno en este pequeño folletito que se llama Occidente, el proyecto y su confín. Otro que va a propalar una serie de afirmaciones gratuitas, no fundadas en ningún tipo de evidencia, porque para ellos no hay más evidencia que su interioridad, lo que ellos crean. Pobre del mundo si no es así, pero es lo que ellos crean. Aquí nuevamente nos va a hablar exactamente de lo mismo que Horkheimer y Adorno, aunque con otras palabras. De hecho siguen lo mismo. Si Horkheimer y Adorno se la pasan citando mitos griegos, ellos, ¿por qué no? En el confín de Prometeo. La idea de naufragio es constitutiva de Occidente.
¿Qué es Occidente? Occidente es una construcción verbal de estos señores, una ficción que sirve para cobrar altos salarios y escribir un montón de folletitos con los que vamos a seguir cobrando altos salarios y dando poquitas clases al semestre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto, Occidente estará condenado al naufragio si sigue creyendo en estos señores. Estos señores lo que buscan es que naufrague Occidente, pero esa es nada más su industria cultural, por utilizar los términos que a ellos les encantan. Gracias, la industria cultural de la salvación del mundo, promovida desde las cúpulas de las academias. Gracias.